Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Continuando con el repaso de señales y sistemas. Ya hemos visto la clase anterior, los procesadores digitales de señales. Entonces tenemos que ver qué es eso de digital, ¿no? Un procesador digital de señales procesa o digitaliza señales. Entonces, ¿cuál es esa digitalización de señales? Vamos a empezar esta clase a hablar sobre la digitalización de las señales y después, la siguiente clase, vamos a continuar. Entonces, ¿qué se verá en la digitalización de señales? Definición: ¿qué significa digitalizar señales? Muestreo y cuantificación son dos etapas de la digitalización de la señal. Entonces, ¿qué es el muestreo? ¿Qué es la cuantificación? Vamos a ver el teorema de muestreo, es decir, el teorema de Nyquist. Vamos a ver lo que es ruido, selección de parámetros básicos, tethering y ejemplos prácticos. Entonces, lo más básico, ¿qué significa digitalizar una señal? Digitalizar significa convertir una señal analógica a una en formato digital. Aquí tenemos a la izquierda una señal que está en formato analógico y hay otra a la derecha que está en formato digital, ¿no? Ya está digitalizada la señal. Ya no tenemos en todo el tiempo continuo valores como en el caso de la izquierda, sino en momentos puntuales tenemos los valores, ¿no? Digital. Entonces, ¿qué es digitalizar una señal? Digitalizamos una señal para que pueda ser procesada por circuitos digitales, como son los procesadores digitales de señal. El circuito digital más usado es el computador actualmente. A diferencia de su contraparte analógica, la señal digital no pierde su calidad con múltiples transmisiones, ¿no? En cambio, la señal analógica sí va perdiendo su calidad con múltiples transmisiones, reproducciones o procesamiento. Aquí tenemos las principales características de la digitalización. Tenemos la frecuencia de muestreo, qué tan rápido se toman muestras de toda la señal en tiempo continuo. Yo solo tomo muestras de una partecita. Tengo aquí mi eje cartesiano en el tiempo y tengo mi señal analógica. Por ejemplo, yo puedo tomar muestras cada cierto tiempo. Entonces yo solo me quedo con los valores que están en el punto amarillo y en base a eso después voy a reconstruir mi señal analógica en un destino. Ahora puedo yo tener otra frecuencia de muestreo. Esta frecuencia de muestreo es más rápida, ¿no? Y cada vez que llegue a un punto rojo, va a tomar el valor. No va a tomar en todo el tiempo continuo, sino en el tiempo de muestreo rojo, que es más rápido, que el tiempo de muestreo naranja, ¿no? Que es más lento. Entonces, ¿cuál tiene mayor frecuencia de muestreo? Pues la señal roja, perdón, el tiempo de muestreo rojo tiene mayor frecuencia de muestreo, es más rápida, porque pasan menos segundos hasta que se vuelva a tomar otra muestra que el tiempo de muestreo amarillo, que es más lento. Luego tenemos el número de bits, que son la cuantización. Por ejemplo, yo me imagino que este punto máximo que tiene estos tres de acá están en el punto 4. Entonces,
Si yo, por ejemplo, lo hago en ASCII, la representación del 4 es 1, 0, 2, 4, ¿no? Y tiene 7 bits. Entonces este es el número 4 en ASCII. Pero si yo tengo un Unicode de tipo UTF-8, por ejemplo, mínimo voy a tener 2 bits, o 2 bytes, pero entonces voy a tener esta representación para el 4. Ambos son, representan el 4, pero son dos sistemas de representación o de codificación distintos, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de muestreo y cuantización, se puede decir que el proceso de digitalización está constituido por dos partes. El muestreo, que es tomar muestras, es decir, no todas las señales, sino muestras. Y la cuantización, que es darle, ocupar esa muestra en un determinado número de bits. En cada uno de estos pasos se convierte de continuo a discreto una de las variables o ejes de la señal, ¿no? Siempre el proceso de digitalización es eso, llevarlo a continuo, de continuo a discreto. El muestreo consiste en medir la amplitud de la señal a intervalos regulares, es decir, que ese tiempo de muestreo siempre va a ser el mismo. Matemáticamente puede ser visto como multiplicar una señal por un tren de pulso. Así que significa multiplicar una señal por un tren de pulso. En la práctica se utiliza un circuito de mantenimiento OLT que se llama de orden cero, ¿no? Un preprocesado de muestra. Aquí tenemos la señal como un tren de impulso. Cada cierto tiempo se toman muestras. O también podemos tener nosotros aquí un hold de orden cero, ¿no? Significa que nunca el valor va a llegar a cero por más que se acerque. Y lo que hace es entre dos puntos seguidos se unen los valores posibles, ¿no? Hasta que llegue al siguiente instante de tiempo contiene un nuevo valor tomado. Lo que suceda con la señal en medio de un intervalo es descartado, no solamente de intervalo a intervalo es lo que se toma la señal cuando se muestre. Debemos tener cuidado que el intervalo de muestreo sea suficientemente rápido para capturar toda la información de la señal. Por ejemplo, después vamos a ver, hay una frecuencia de la señal. ¿Qué tan rápida es mi señal? Es esto de aquí, ¿no? Y ahora, ¿qué tan rápido yo muestreo? Mi frecuencia de muestreo, el teorema fundamental, me dice que mínimamente tiene que ser el doble de la frecuencia de la señal, ¿no? Acá tenemos que el muestreo convierte la variable independiente, la variable x de continuo, es decir, de tener todos los valores posibles, a discreto, de solo tener valores en unos instantes de tiempo, ¿no? Tenemos la cuantización. Cuantizar significa clasificar el valor de la amplitud de una señal en serie de valores discretos. Matemáticamente se puede considerar como un redondeo del valor de la señal. Cuando nosotros llevamos de continuo, que tiene todos los valores con los decimales posibles, a discreto, entonces estamos hablando de un redondeo aproximado. En la práctica se realiza con un circuito llamado conversor analógico digital. El conversor analógico digital es un circuito, un dispositivo que recibe una señal
analógica y devuelve una señal digital. Aquí tenemos el proceso de cuantización, vamos a darle un valor a la señal ya que está muestreada, ¿no? La cuantización está definida por la cantidad de valores discretos en los que se puede clasificar la amplitud de la señal. La cantidad de valores discretos dependerá de la cantidad de bits que se permite que se utilicen en la cuantización. Se debe utilizar suficientes bits como para capturar las variaciones pequeñas de la señal. Por ejemplo, si yo tengo 2 bits, si yo tengo un bit, yo puedo representar 2 variaciones. Si yo tengo 2 bits, puedo representar 4 variaciones. Si yo tengo 3 bits, por símbolo puedo representar 8 variaciones. Si yo tengo 4 bits, puedo representar 16 variaciones. Si yo tengo 5 bits, puedo representar 32 variaciones. Y así sucesivamente, de la misma forma, si yo tuviera k bits, yo puedo representar 2 a la k variación. Se debe utilizar los suficientes bits para poder capturar las variaciones pequeñas de la ciudad. La cuantización lo que hace es convertir la variable dependiente, la del eje Y, de continuo a discreto. Y tenemos acá el proceso de digitalización. Tenemos primero la señal analógica en la entrada, pasa por un proceso de muestreo, se da la digitalización de la señal, que todavía tenemos hartos valores posibles en el eje de la Y, y de ahí ya se digitaliza la señal con la cuantización, que se le da un valor a cada punto muestreado, ¿no? Entonces solamente tenemos valores puntuales en el eje de la Y. No tenemos un valor continuo como acá. Obviamente después en reconstrucción se hace la unidad de puntos y se tiene este mismo resultado, ¿no? Y ahora vamos a hablar del teorema de muestreo. El teorema de muestreo lo que dice es la teoría de cómo se debe muestrear una señal. Ese viene a ser mi teorema del muestreo. Bien, entonces, la definición de muestreo apropiado es sencilla. Necesitamos capturar suficiente información para ser capaces de reconstruir la señal analógica original. Es decir, convertir la señal digital a analógica nuevamente. Eso es muestreo. Acá tenemos el teorema del muestreo. Por ejemplo, tenemos la señal tiene una frecuencia de 2,5 kHz. Fíjense, la frecuencia del muestreo es de 8 kHz. Cumple con el teorema fundamental del muestreo. El doble de 2,5 es 5. Entonces 8 es mayor que 2,5. Significa que su tiempo o periodo de muestreo es de 125 microsegundos. ¿De dónde viene esto? Debes dividir este 8 entre la K, que significa 1000. Esto te va a dar tenemos 8 dividido entre 1000. Esto me da 0,8. Perdón. 1000 es 1 dividido entre 8000. Eso me da
0.00125 segundos. Y de ahí lo multiplico yo. Si lo multiplico por 1000 va a ser milisegundos. Si lo multiplico por 1.000.000 va a ser microsegundos, ¿no? Entonces multiplico por 1.000.000 y tengo 125 microsegundos, ¿no? Siempre el muestreo y las frecuencias son contrarias. Bien, tenemos acá, tenemos el muestreo, nos dice que hay una señal digital, hay un filtro paso bajo para solo capturar la señal más baja y nos da como resultado la señal analógica. Tenemos aleación de frecuencias, esto nos permite transmitir diferentes señales en el mismo medio pero con diferentes frecuencias. No se deberían interferir. Acá tenemos la frecuencia 1, que viene a ser, la frecuencia de muestreo es 2,5. La frecuencia 2 es de 5 y la frecuencia M es de 8. Entonces, como la frecuencia de muestreo es 2,5 y la frecuencia 2 es 5, todavía cumple con el teorema fundamental de muestreo, que tiene que ser mínimamente el doble. Tenemos acá el teorema de muestreo, que también se llama teorema de Shannon, o más conocido todavía como teorema de Nyquist. Para muestrear adecuadamente una señal se deberá hacerlo a una frecuencia igual o mayor al doble de la mayor frecuencia presente en la señal. Es lo que nos dice el teorema del muestreo, es esto de aquí, ¿no? Mínimamente tiene que ser el doble la frecuencia del muestreo que la frecuencia máxima de la señal. La frecuencia de Nyquist, por lo tanto, se conoce como frecuencia de Nyquist a la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces, la mitad de la frecuencia de muestreo se llama la frecuencia de Nyquist. Esto es la mayor frecuencia que puede ser digitalizada en la señal. En la práctica se utiliza filtros para eliminar toda frecuencia sobre la frecuencia de Nyquist. Por ejemplo, la frecuencia de la señal, que si nosotros despejamos esto, la frecuencia de la señal tiene que ser la mitad de la frecuencia de la muestra. Si es que es mayor a esa mitad, entonces si nosotros despejamos esto de aquí, ¿no? Aquí será igual f de s, como acá ya incluye la igualdad y el pico está para él, lo contrario va a ser con el pico contrario y no va a incluir la igualdad y la frecuencia de muestreo dividida entre 2. ¿No? Esta es la frecuencia máxima que puede tener una señal para que se pueda muestrar. O sea, por eso tiene que ser menor a la mitad de la frecuencia de muestreo. Esa es la frecuencia de Nyquist. Si es que fuera mayor a esta frecuencia, lo que pasaría es que ya no se puede muestrar y para eso se utilizan unos filtros para que no interfieran a la comunicación que sí se puede, muestrar. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de ruido. ¿Qué ruido es una señal no deseada que se da en las comunicaciones? El ruido es cualquier evento que altere el valor real de una señal. Cuando hablamos de digitalización, se recomienda considerar tres tipos de ruido, como el ruido analógico, el ruido de cuantización y el ruido de aleación. El ruido analógico es aquel que viene por el medio, físico. El ruido de cuantización son las fallas que hay en lo que es el proceso de cuantizar la señal.
Y lo que viene a ser el ruido de aleación es cuando tenemos dos señales en paralelo y entre ellas se pueden perjudicar. Tenemos acá el ruido analógico, es el ruido presente en la señal que ya existe antes todavía de la digitalización. Generalmente viene representado por la medida de la relación de la señal y el ruido. Se llama SNR. SNR significa en inglés Signal to Noise Ratio, es decir, relación señal-ruido. Y es la división de la potencia de la señal contra la potencia del ruido. Si hablamos de unidades logarítmicas, es la resta de la potencia de la señal contra la potencia del ruido. Se expresa normalmente en decibelios si hablamos de unidades logarítmicas. Tenemos el ruido analógico, que me indica cuál es el mínimo cambio significativo en la señal. El ruido analógico no se puede eliminar, es algo con lo que tenemos que trabajar. Siempre hay ruido analógico y lo que simplemente se tiene que hacer es tener sistemas robustos, sistemas de filtrado que no perjudiquen mucho, cuando existe ese ruido analógico. Tenemos el ruido de cuantización. Este se produce cada vez que se cuantiza la señal, ¿no? Se produce cierto redondeo que introduce ruido o error en la señal. Se tendrá un error de más o menos un medio del bit menos significativo. Ese va a ser su tamaño del error de cuantización. Se representa normalmente como ruido aleatorio. Tiene una desviación estándar de 1 sobre la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el dígito menos significativo. Debido a que el error de cuantización es aleatorio, el número de bits determina la precisión de los datos. Mientras más bits usemos, más precisa va a ser nuestra digitalización, pero tenemos que manejar mayor cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, cuando representábamos nosotros aquí el 8 en ASCII, el número 4 en ASCII, o lo representamos en UTF-8, aquí es más precisa mi cuantización porque puedo yo tener muchísimos más números. Aquí puedo tener menos números. Entonces, aquí nosotros tenemos que este va a tener menos precisión y este acá va a tener mayor precisión, pero también va a haber más datos que manejar. Tenemos acá ruido de cuantización, ¿no? En 16 bits, fíjense, y en 8 bits, como viene a ser la precisión de la digitalización de esta señal. Tenemos acá la señal original, está roja, la señal cuantizada está azul, que es aproximada, y tenemos también la tierra o cero, ¿no? Que tenemos que estar en función del tiempo y la mitad del periodo. Tenemos acá nuestros errores de cuantización que se dan, sean algunos errores de cuantización porque tenemos nosotros que poder reconstruir la señal ya cuando hacemos la conversión de analógico a digital. Entonces ahí se da error de cuantización. Aquí tenemos error de cuantización cuando hacemos una combinación de señales, ¿no? Se hace menos aproximado a la realidad. Bien, tenemos también el ruido de aleación. Esto pasa cuando hay más de una señal transmitiéndose. Si existen frecuencias mayores a la de Nyquist, en la señal estas frecuencias se enmascaran a frecuencias menores. Esto volverá prácticamente inútil el resultado de la digitalización. Este ruido debe ser evitado a toda costa usando filtros, ¿no? Entonces tenemos que enmascarar las señales para protegerlas del ruido de aleación.
porque va a haber otras frecuencias que me van a estorbar. Aquí tenemos cuál sería el ruido de aleación. Pues la solución viene a ser tener señales que sean ortogonales, que no se perjudiquen entre sí. Aquí tenemos nosotros una representación de cada cierto tiempo de cómo va la señal en la banda portadora. Tenemos acá una señal que está en una señal analógica normal, original, en el dominio del tiempo, y si lo convertimos, ¿cómo se vuelve en el dominio de la frecuencia, ¿no? Si hay una aleación, tenemos acá diferentes señales que se van a unir entre ellas. Entonces por acá, en esta partecita puede haber una interferencia en diferentes señales, entonces yo tengo que poner un ruido que por lo menos vaya hasta aquí para que las señales estén lo suficientemente separadas para no hacer ruido entre ellas. Bien, ¿y cuáles son los parámetros básicos para poder nosotros hacer la digitalización de la señal? Empezando por el muestreo, después la cuantización, etc. Con todo lo que hemos visto, llegamos a la conclusión de que debemos determinar la frecuencia de muestreo para capturar toda la información. Ya, eso es lo importante, la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble de la frecuencia de la señal. Debemos determinar el número de bits necesario para realizar la digitalización, ¿no? Si nosotros queremos representar 10 datos, mínimo vamos a tener 4 bits, porque 2 a la 4 es 16. Si tuviéramos 3 bits, solamente podríamos representar hasta 8 datos, ¿no? Entonces faltan 2 de los 10 que quisiéramos, ¿no? Entonces así yo determino, según la cantidad de informaciones diferentes que quiero yo representar, determino la cantidad de bits que debo tener. Tenemos acá la determinación de la frecuencia de muestreo sencilla, que va a ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima de la señal. Ahora, determinar el número de bits es un poco más complejo, porque va a depender del ruido presente en la señal. Deberá detectar la menor variación significativa en la señal, variación debida al ruido. Vamos a utilizar el valor de SNR. Por ejemplo, si la SNR es de 30 decibelios, significa que la señal es 1000 veces más grande que el ruido, ¿no? Entonces usamos 10 bits, porque con 10 bits se puede representar 1024 valores diferentes, ¿no? ¿De dónde viene esta relación? Tengo SNR en unidades naturales que me ha dado como resultado, perdón, está aquí en unidades logarítmicas. Entonces, tengo que representarla con mayúscula. Me va a dar igual a 30 dB. Es lo mismo que yo si haya restado la potencia en dB, dBm, por ejemplo, menos el ruido. Esta acá viene a ser mi SNR, ¿no? Menos mi ruido en unidades también logarítmicas, dBm. Y eso me da en dB, porque es neutro el dB. Si yo quisiera representarlo en unidades naturales, se escribe en minúscula y es lo mismo que la potencia en watts, en este caso serían miliwatts, dividido entre la potencia de ruido, también en miliwatts. Entonces me da una unidad adimensional, es decir, un número, cuántas veces más grande mi señal que mi ruido, esa es la SNR.
Estas unidades naturales y estas unidades logarítmicas. Ahora yo, para llegar a unidades naturales, pero unidades logarítmicas teniendo unidades naturales es 10 veces el logaritmo en base 10 de la SNR, ¿no? En unidades naturales, por eso no. Ahora, si yo despejo esto, este 10 se pasa a dividir y este logaritmo pasa a ser potenciación. Entonces mi SNR sería igual a 10 veces la SNR mayúscula sobre 10. Mi SNR viene a ser igual en unidades naturales a 10 dividido entre 30 sobre 10. 30 sobre 10. Esto me da 10 al cubo. Y 10 al cubo es estos 1000 que tenemos acá. Bien. Nosotros tenemos 1000 de SNR. Las unidades naturales. Entonces, si yo digo 2 a la 5, 2 a la 5 es 32. 2 a la 6, 64. 2 a la 7, 128. 2 a la 8, 256. 2 a la 9, 512. 2 a la 10, 1024. ¿No? Entonces necesito 10 bits para nosotros poder hacer eso, porque 1024 es mayor. 1024 es mayor a mi relación señal-ruido, ¿no? Que nosotros queremos representar. Bien, entonces acá dice, si deseo digitalizar una señal de radio que trabaja en 2 MHz y recibo una SNR de 20 dB, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues acá deseo digitalizar una señal de radio que trabaja 2 MHz y recibo un SNR de 20 dB. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser mi bits? Mi frecuencia de muestreo va a ser mínimamente el doble, que son 4 MHz. Ahora, estos bits, lo que se va a hacer es reemplazar. Dice acá 7 bits que necesito. ¿De dónde viene? De esta SNR que es de 20 dB. Entonces yo me voy acá y acá va a ser 10 elevado a la 20 sobre 10. Entonces, 20 sobre 10 me va a dar 2. Y ese 2 va a ser 10 al cuadrado y 10 al cuadrado. A 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a 100. Entonces, si yo digo 2 a la 5 es 32. 2 a la 6 es 64. 2 a la 7, 128. Entonces estos 128 ya me entran estos 100 de acá. Por lo tanto, por eso es que son 7, por eso son 7 bits, ¿no? Que se necesitan para la representación. Ahora vamos a ver el concepto de dithering. Dithering es la técnica utilizada para mejorar los resultados de la digitalización de señales que tienen poca variación. Cuando tiene poca variación, entonces se mejora con dithering. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos nomás el muestreo normal, como tiene poca variación, no se va a poder diferenciar ya en destino los datos, ¿no? Digitalizados. Se agrega algo de ruido aleatorio a la señal analógica original y luego se digitaliza. Útil cuando se tienen pocos bits. Cuando se tienen pocos bits hay poca diferenciación de señales y por lo tanto es necesario hacer el dithering, ¿no? Aquí tenemos digitalización de una señal de poca amplitud. Fíjense cómo la señal tiene poca variación acá. Entonces solamente tenemos dos valores posibles, pero fíjense cómo varía. Solo que la variación no es mucha, ¿no? Entre ellos. Se pasa un proceso de dithering y ya la digitalización se hace más
detallada de la señal, ¿no? Aquí tenemos ejemplo de frecuencia de muestreo. Ya esto no tengo el audio, pero bueno. Mientras mayor es la frecuencia de muestreo, es como si hablara así cuando tengo poca frecuencia. Y cuando tengo mucha frecuencia es como si hablara así, ¿no? Entonces tiene diferentes velocidades de voz, ¿no? Acá también tenemos número de bits. Si ustedes tienen 11 kilobits, 11 kiloseñales o símbolos que se llaman, y los representan en 16 bits, lo van a escuchar más claro que si los representaran en 8 bits. Es como si hicieran un dibujo y lo hicieran un dibujo más en una cartulina más grande, ¿no? Entonces se va a ser más claro que si lo hacen en una cartulina más chica, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Siempre va a tener mayor calidad si tiene más bits. Aquí tenemos una imagen, muestra cierta velocidad, y acá tenemos la misma imagen, muestra más, más a menor frecuencia, no más lentamente. Tenemos acá una imagen con un bit, es decir, representa dos colores, y acá con dos bits que representa ya cuatro colores, la misma imagen, ¿no? Y tenemos con 4 bits que ya son 16 colores, y con 8 bits que son 256 colores, ¿no? Y 24 bits son 26 millones de colores, ¿no? ¿Cómo va? Por ejemplo, yo estas dos ya no diferencio, ¿no? Hasta aquí lo veo diferente, cómo se va mejorando, ¿no? Estas dos yo ya, a partir de 8 bits, mi vista ya no diferencia, ¿no? Dicen que los hombres miran los colores en bits y las mujeres en megabits, ¿no? Porque tienen mayor capacidad de diferenciar colores, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una imagen que se ve más colores que acá, supuestamente, aunque yo lo veo igual, ¿no? Después tenemos acá aleación de imágenes, ¿no? Cómo imágenes se van uniendo entre ellas y va produciendo algún tipo de ruido, ¿no? Entre las imágenes ya no se ve los detalles que deberían tener. Y bueno, ya en la siguiente clase vamos a hacer más de digitalización de cine. Por hoy, jóvenes, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos el día lunes, ¿no? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Yo que sepa, cuando es bien separado.